¿En qué momento se supone que debemos saber qué hacer con nuestra vida? Dime si alguna vez no has sentido que la gente a tu alrededor parece saber qué están haciendo, qué camino están tomando. Es algo que creo que sucede y puede pasar en todas las etapas de la vida, pero hay un momento que creo que tiende a ser más intenso. Un momento en el que comprendes que tu futuro depende de ti y que esas ideas adolescentes de ser súper exitoso a los 23 no eran tan realistas como en tu mente sonaban. Hoy quiero hablar de la crisis de los 20. Seguramente una de las etapas más confusas de la vida. Dependerá de mil circunstancias y decisiones que hayas tomado los últimos años, pero es un momento en el que ves a tu alrededor y encuentras gente de tu edad o menor graduándose, empezando negocios, mudándose a otros países, formalizando relaciones, mientras que tú sigues intentando descubrir lo más básico. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque llega un punto en el que comprendes que el camino que tenías construido desde que tenías conciencia, ese que cuando tenías 12 no había preocupación porque a los 13 ibas a la secundaria, lo mismo a los 14, a los 15 a la prepa, ahora ese camino ya no existe, ya no existen instrucciones, solo decisiones y la sensación constante de que te podrías estar equivocando. Considero que a pesar de ser una etapa que se concentra en los 20, es algo que puede aparecer fácilmente en cualquier momento, con 33 o 47 años, y creo que tenía ganas de hablar esto hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque justamente yo tengo 21 años y creo que estos últimos años he experimentado bastante esta etapa confusa y frustrante de qué quiero o debería hacer. Y es que creo que cuando pasas esta barrera de los 20, también aparece algo nuevo, la sensación urgente de que deberías de tener ya un plan, como si ya fuera momento de saber exactamente qué quieres hacer el resto de tu vida. Y digo a los 20, pero realmente es algo que la cultura de nuestra sociedad nos viene diciendo y bombardeando desde que éramos adolescentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque si a los 17 ya deberías saber a qué te quieres dedicar, ¿cómo te vas a sentir cuando a tus 20 sigas pensando qué es lo que quieres para tu vida? ¿En qué se supone que deberías trabajar? ¿En dónde deberías vivir? ¿Cuándo y cómo vas a tener éxito? O al menos lo que nuestra sociedad nos da a entender como éxito. La realidad es que muchas personas a esta edad no tienen idea de lo que están haciendo. Y es que parte del problema es que crecimos con una narrativa muy clara de cómo se supone que debería verse la vida. Vas a la escuela, eliges una carrera, te gradúas, consigues trabajo y de alguna forma todo se empieza a acomodar, ¿no? Y la verdad es que veo en mi entorno que es una situación que sí puede funcionar para muchas personas, pero muchas otras, mientras van creciendo, entienden que para ellos la realidad no puede funcionar de manera tan lineal. Incluso muchos que pintaban conocer su camino, que estudian cierta carrera tal vez, pueden terminar trabajando en otra cosa que nada que ver, pero les llena. ¿Y eso está mal? Gente que se muda de ciudad, otros que deciden emprender, algunos que parecen tener todo muy claro y otros que simplemente están probando cosas. El tema es que cuando ves todo al mismo tiempo, y más si ves a tu compañero de la secundaria en una historia de Insta caminando por Italia, es fácil empezar a compararte, porque el que trabajó para ir a Italia y aún no sabe qué estudiar empieza a preguntarse que si va tarde, debería ya tener más claro lo que quiero. El que está armando su negocio en su ciudad se pregunta, ¿estoy desperdiciando mi tiempo? El que está en la carrera, que se está dando cuenta que quizá no le gustaba tanto como creía, se pregunta, ¿he desperdiciado estos años por algo que no me gustaba? Pero si en algo estos tres ejemplos pueden coincidir, es en esta sensación de que todos avanzan menos tú. Y es curioso porque si hablas honestamente con personas de tu edad, te vas a dar cuenta que no eres el único que está confundido. El tema es que la verdad nadie lo habla en voz alta, porque vivimos en una época donde todos mostramos la parte más bonita de nuestra vida, porque es muy fácil ver en redes que alguien está haciendo lo que se supone que quiere, que se graduó, se mudó, todo eso está increíble, pero casi nunca vemos el proceso detrás de esas decisiones. No vemos las dudas, los cambios de dirección, los momentos donde alguien tampoco sabía qué hacer, porque la realidad es que la vida no se puede descubrir toda de una vez, se va descubriendo en movimiento, tal vez probando cosas que luego te das cuenta que no eran para ti, pero que también es muy importante abrazar y aceptar. Entender que aunque la sociedad nos diga que ya debes tener todo claro, esta es una etapa para explorar, para equivocarte y para intentar caminos distintos, para empezar a entender quién eres y qué cosas realmente te importan, porque aunque nadie nos lo explique, no tienes por qué acertar a la primera, pero pasa que estamos programados para sentir que sí, que el fracaso es meramente eso, fallar, cuando muchas veces ciertas situaciones deberíamos empezar con ni siquiera denominarlas fracaso. Esta presión viene de una idea que hemos escuchado durante años, la idea de que si quieres ser exitoso tienes que empezar
en el pasado. O sea, que si a los 23 alguien ya gana mucho dinero, que alguien a los 21 es artista y lo conocen mundialmente, que a los 25 alguien es un actor súper exitoso. Entonces, si a ti te gustaba la idea de actuar, ves que es algo que te pasa por mente como que realmente te gusta y te gustaría dedicarte a eso, sientes que debido a que alguien de tu edad está en cierto punto de éxito, tú deberías estar más o menos ahí, en ese mismo punto, y si no lo estás, algo está mal. Una presión tan usual con la que yo mismo creo que he convivido en muchas ocasiones, que perdón, pero en este punto me parece ridículo. Creo que pocas veces nos detenemos a cuestionar de dónde viene realmente esta presión, que en gran parte creo que es cultural, a diferencia de alguien de hace 200 años que vivía tranquilito en su entorno, que bueno, poniendo de lado todas esas cuestiones que ahora nos parecerían poco éticas, que tampoco es como que sean pocas, a diferencia de esa persona, la comunicación digital en la que vivimos ha hecho que crezcamos viendo historias de gente que tuvo éxito muy joven. El millonario a los 21, el artista famoso a los 18, el creador súper exitoso a los 24, y lo hemos visto tanto que nuestra mente olvida la tan pequeñísima minoría que esta gente representa. Pero pasa que la viralidad de estas historias provoca que poco a poco empecemos a creer que esa es la norma. La mayoría de personas descubre su camino mucho más tarde y eso no está mal. Cambiar de carrera, empezarla con 26, cambiar de país, cambiar de idea varias veces antes de encontrar algo que realmente tenga sentido para ti. Pero desafortunadamente no es lo que te vas a encontrar en la vida de alguien cuando scrolleas en Instagram. Entonces terminamos midiendo nuestra vida con una regla que está totalmente distorsionada, como si la vida como tal fuera una carrera y existiera una edad correcta para lograr cada cosa. Si encuentras muy temprano lo que quieres hacer con tu vida está, o sea, increíble, perfecto. Pero si lo descubres a los 30, a los 40, también está bien. Mis papás son profesores. Llevan con una carrera profesional de más de 20 años. Creo que ellos ni siquiera llegan a asimilar cómo los admiro por hacer lo que hacen. Es algo que yo creo que sería incapaz de hacer, definitivamente. Y es que si mañana viniera cada uno y me dijeran que por fin, a sus casi 50 años, descubrieron lo que les apasiona, algo que quizá anteriormente no se habían permitido hacer y que es algo que les gustaría dedicarse el resto de su vida, al menos hasta que quizá cambien de opinión respecto a eso, les diría 100 veces que no dudaran en intentarlo. Estamos aquí para vivir y dejas de vivir cuando te comparas todo el tiempo con los demás. Así que quítate esa presión de encima y entiende que la vida no es una competencia de quién llega primero. Es un proceso de descubrir qué tipo de vida realmente quieres construir. Empieza a darte permiso para experimentar, de equivocarte, de cambiar de dirección, porque lo único que tienes seguro en esta vida es que te vas a morir. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. No había podido grabar por falta de espacio por un mini reportaje que estoy haciendo. Me urge acabar con eso, pero quiero centrar mi atención también en este espacio que disfruto mucho, que sinceramente el que más ayuda a hacer estas reflexiones creo que es a mí. Y nada, no dudes en suscribirte y dar like si te gustó la reflexión de hoy. Estos días se vienen temas interesantes de los que tengo pensado hablar. Y si te sientes identificado, identificada, si has pasado alguna vez por algo parecido con lo que hablamos el día de hoy, puedes compartirlo en comentarios. No importa que sea a un chico del canal, me va a dar mucho gusto leer lo que tengas para contar. Que tengas muy lindo día y hasta luego. Lo mismo a los 14, a los 15 a las prepa. Ah, cabrón. Lo mismo a los 14, a las 15. ¿A qué? Creo que pocas veces nos detenemos a pensar realmente Creo que